el baúl. Ahí se abre, así que esto también está. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y en este video vamos a seguir avanzando con el armado del Fiat 147. Y lo que tengo ganas de hacer es terminar ya con toda la instalación eléctrica, terminar de ordenar los cables. Además vamos a estar instalando todo lo que es la consolita central con las salidas de aire de calefacción, el equipo de música. Vamos a instalarle los alzacristales eléctricos, limpia parabrisas, sensor de estacionamiento. Vamos a tratar de avanzar y terminar con toda la instalación eléctrica del Fiat. Entonces, hasta donde llegamos el último video fue toda la instalación eléctrica, así ya está hecha. Todo lo que es la distribución de cables. Lo que quiero hacer ahora entonces es montarle el tablero, todo lo instrumental, ¿no es cierto? Y la consola central ahí. Vamos a colocarle la alfombra, toda la insonorización y los paneles de puerta. Sin tanta introducción voy a ponerme a armar esto. Muy bien, aunque no parezca, ya avancé un montón, ya instalé todo. El sistema del cierre centralizado. Es un embrollo de cables, así que no creo que pueda explicarles demasiado bien. Pero a ver... Este cierre central, esta es la cajita, la central, ¿no? Yo la conseguí por Amazon porque yo quería el cierre central que viene así, con la llave, que incluye la navaja, ¿no? Para poder insertarla en el tambor de arranque. Yo no quería el llaverito ese que va colgado en la llave, que como normalmente podría tener un sistema de alarma que uno le instala a un auto o algo así. Yo no quería la llave y además un llavero, yo quería esto y no lo conseguía por Mercado Libre, así que lo compré por Amazon. Y este kit lo que trae es, bueno... todas las salidas que son para comandar los motores eléctricos y algunos que son para el destello de las luces de las balizas, otro que es para la apertura del baúl. Después tiene por ejemplo para que suene la bocina si vos querés conectar el cablecito. Luego me fabriqué esta cajita que adentro tiene una plaqueta con una serie de capacitores y transistores, y la función que tiene esto, que está acoplado al cierre central, es que cuando yo abro las puertas también le mando una señal aquí a esta plaqueta donde carga unos capacitores que son los que tienen una salida, y mediante unos cuantos relés para que se enciendan las luces del habitáculo, las luces de posición y las luces bajas del auto. Entonces cuando yo abro se enciende todo, y bueno, es comandado con relé porque los capacitores se descargan en la bobinita del relé y la alimentación a los distintos consumos que serían los focos se hacen directamente de la batería por medio de los relés. Por eso es que tengo todo este quilombo de relé y todo. Bueno, aquí hay otros relés que son relé inversores. ¿Y eso es por qué? Porque además yo le agregué la función de poder abrir, por ejemplo, el baúl con una tecla aquí adentro. Pero tengo que usar un relé inversor. ¿Por qué? Porque cuando yo pulse la tecla no puedo directamente puentear al cable que alimenta el motor, porque también estaría introduciendo corriente a la centralita y eso es peligroso porque la puedo quemar. Entonces con un relé inversor, cuando yo toco la tecla, la corriente pasa directamente por el relé y va directo al motor y no entra en el circuito de la plaqueta. Y de la misma manera también agregué un botón que yo pulsándolo puedo cerrar las puertas, o sea, bloquear las puertas, llavear el auto desde adentro del auto. Entonces de la misma forma, cuando yo acciono esa tecla no debo introducir una corriente adentro de la central. Entonces con un relé inversor él me conmuta eso y directamente alimenta a los motorcitos. Y después, cuando compré el kit de encendido por el botón Start Stop, te trae un llaverito que es el chip que te lo detecta el sensor de presencia. Y como yo ya no iba a usar más la navaja, la llave que va en el tambor, lo que hice fue suprimí el sistemita que trae aquí adentro. De esa manera generé espacio adentro de la llave y bloqueé el chip que te trae en el llaverito ese dentro de la llave. Por eso es que el sensor reconoce la llave, porque adentro de la llave yo le instalé el chip ese que te trae el kit. Los traje para montarlos en las puertas. Y también estuve avanzando un poco más y terminé completando la parte baja del auto con los paneles insonorizantes que me sobraron, porque bueno, ese pedazo me faltó colocar, así que ya lo coloqué antes de colocar la alfombra. Listo, ahí ya cableé todo, ya pasé el cable por abajo del torpedo hacia el motorcito que va de la puerta del acompañante. También este que está acá, instalé ambos motores. Y bueno, ya metí todo el sistema de cierre central ahí adentro, atrás del torpedo. Así que ahora le voy a pasar a mostrar que funciona todo bien. Cerramos, abrimos, cerramos y ahora llaveamos. Y no se puede abrir. La puerta del acompañante también está cerrado. Y si abrimos, ahí se abre, y además se encienden las luces del habitáculo
Las luces de adelante también. Y se encienden las luces traseras también. Ahora un ratito, ahí se apagaron. Adentro también ya se apagaron. Y también ya conecté el motorcito al cierre central. O sea, es decir, si yo... ahí estaría cerrado el baúl. Ahí se abre, así que también ya estaba conectado eso. Lo que voy a hacer ahora es instalar aquí la consolita central. Para eso vamos a conectar la tecla de las balizas y de la tecla de la antiniebla. Este conector que tiene un montón de derivaciones, porque si habrán notado aquí, la consolita central que yo tengo tiene acá unos cablecitos. Esos son porque las teclas de baliza y antiniebla se encienden. Yo le metí un poquito de LED adentro y por aquí saqué los terminales, entonces esto se enciende. Además aquí abajo también hay una tira de LED que bueno, la tapé aquí con un plástico negro, así se ilumina únicamente la consolita central y no se viene la luz para adelante. Y tenemos por aquí la salida de aire que tiene el logotipo de desempañador, que también le sale un cablecito porque a este también le fabriqué un LED. Así que ahí adentro también tiene un foquito, este simbolito ahí se ilumina. Voy a pasar a montar todo esto acá en el medio y también conectar estos cables que son para el cargador de celular, porque yo ahí tengo una salida de USB. Ahí tienen los terminales, ahí tienen los chicotecitos de cable. Aquí adentro hay un cargador de celular, así que tengo puerto USB con salida de 5 voltios para cargar celular. Muy bien, ahí ya avancé un poco más, ya coloqué la consolita central y todos los accesorios que llevan. Me tomé el tiempo de corroborar de que anden todas las conexiones, funcione la baliza, los antinieblas, todo antes de cerrar esto. Aún no le puse los embellecedores aquí de los comandos, que son como unos taponcitos de goma, por la duda que tengo que volver a abrir, pero ya está todo comprobado, funciona todo bien. Ahí por ejemplo las balizas andan. Y bueno, el botoncito de Start Stop que queda acá en ese lugar, la verdad fachirísimo. Bueno, aquí está la toma de USB de 5 voltios que le mencioné que tengo instalado. Y a ver, prendemos las luces y a esto me refiero, los LED que le agregué a ese simbolito del desempañador. Y bueno, las teclas también tienen sus correspondientes luces y la luz aquí que sale de aquí arriba. Bueno, y habrán notado que tengo el relojito este acá, que yo lo cambié porque originalmente va este perilla que es para atenuar o aumentar la intensidad de las luces del tablero, pero bueno, yo lo coloqué aquí, puse el relojito ese porque me es muy útil, la verdad que lo uso mucho. Ya está esto, ahora voy a pasar a colocar la parte de aquí abajo donde va el equipo de música, que es esta parte de la carcasa, que hay que limpiar un poco, Bruno. Y está lo que le había comentado, ahí está el botón que es para llavear las puertas desde adentro del auto, y este botón es para abrir el baúl desde aquí adentro. Además tienen estos dos tornillitos que son para fijar esta bandejita que me fabriqué. Estaba aquí en el costado, entonces cuando eso está montado ahí, esto queda acá y aquí yo coloco la llave del auto. Entonces por aquí abajo pego el sensor de presencia de la llave, entonces cuando yo entro al auto deposito la llave aquí y ya está en condiciones para poder darle arranque. Y después bueno, tiene esas dos teclitas acá que están medio escondiditas, que esos son para el equipo de música. Que como yo no tengo potencia, lo que yo hacía era, las teclas se encuentran en esta posición abierto, entonces simplemente suenan los triaxiales, los parlantes que están en los paneles traseros. Si yo los pongo aquí para arriba, ahí sí conecta y suenan los 4, o sea también los que están en los paneles delanteros. Y si lo pongo hacia abajo, desconecta los parlantes que están en los paneles delanteros y me conecta unos subwoofer que yo tenía siempre en el baúl ahí, y cambia bastante el sonido. Me gusta mucho cómo suenan los graves con ese. Por eso me hice este invento acá para poder alternar si quiero escuchar música tranqui. Entonces conecto los 4 parlantes de adentro, y si quiero escuchar la música y que suenen mucho más los graves, conecto los parlantes que van en el baúl. Entonces de esa manera utilizamos únicamente las 4 salidas que tiene el equipo de música y no empalmamos parlantes de más. Y otra cosa que también voy a hacer es ya pasar el cableado de los alzacristales, y voy a estar montando los motores alzacristales ya también en las puertas. Esto es re simple, tenemos aquí el portafusible con el fusible ya puesto, esto está por aquí abajo para conectar, el ojal de negativo y después simplemente los cables que van para cada uno de los lados. El lado del conductor tiene 2 fichas porque yo desde el conductor puedo comandar tanto en la ventana del acompañante como la del conductor. Estos 2 terminales palas que están aquí del lado del conductor también son para una tecla que yo le añadí al sistema para poder
bloquear la ventana del acompañante y que el acompañante no lo pueda utilizar. O sea, simplemente comando yo para tener el control total de las ventanas y que la persona que está al lado no pueda usarla. Voy a instalar aquí la consolita del equipo de música con la bandejita porta llave. Paso todos los cables y les muestro cómo instalo después los motores alzacristales. Muy bien, ahí ya hice la instalación de los alzacristales eléctricos. Ya fijé los motores y conecté aquí en el eje donde va la manijita. Bueno, para fijarlo, o sea, este sistema es un kit universal, ya te trae con todos los elementos para poder instalarlo, cableado, tornillos y todos estos soportecitos. Entonces, bueno, busqué la mejor forma de ubicarlo para que esto esté así y obviamente tiene que estar flojo, se tiene que poder mover. Y bueno, fijas el motor aquí en la puerta, siempre revisando que no toque nada, que cuando el vidrio baje no toque y todo eso. Y también se fija este otro extremo que es el encargado de hacer girar el eje para bajar y subir el cristal. De este otro lado también ya está instalado. Lo que les quiero mostrar nomás un poco es la instalación eléctrica. Todo el cableado que trae el kit, ¿sí? Que es en los cables que llegan hasta la ficha, que llevan al positivo con fusible, al negativo y también a toda la tecla del lado del conductor. La utilicé completamente así como viene original. Lo único que yo cambié es que en vez de esto son las salidas de la tecla que comandan al motor. Esto se conecta aquí y hace girar el motor. Pero en todo el circuito, como nosotros estamos utilizando para alimentar el motor una corriente que es de contacto, es decir, funciona solamente cuando el auto está en contacto, hay muchas pérdidas de corriente en todo el circuito porque esa misma corriente alimenta otros componentes. Entonces lo que hay que hacer es hacer mover a los motores mediante relevadores. Estos son unos relés inversores que la manera de conectarlas es simplemente la salida de la tecla la conectamos en el terminal 85 del relé y el terminal 86 y 87A van conectados a masa. Luego el terminal 87 lo conectamos directamente a positivo de batería mediante un fusible. Los terminales 30 van al motor. Entonces, ¿cómo funciona esto? Al ser relés inversores, ellos todo el tiempo están conectados el terminal 30 al 87A. Entonces, cuando nosotros pulsamos la tecla en un sentido, por ejemplo, para subir, se activa solamente un relé. Ese relé que se activa conecta el terminal 87 con el 30. Entonces, lo pone a positivo directo la batería al motor en un sentido y la corriente va a continuar por el terminal 87A y hace masa. Y cuando invertimos, cuando queremos bajar el vidrio, por ejemplo, en este caso ahora este relé es el que se va a activar, lo va a poner en positivo al otro terminal del motor, haciéndolo que gire en sentido inverso y la corriente vuelve al negativo mediante el terminal 30 que está como siempre conectado al terminal 87A del relé inversor. Eso nomás es lo único que se cambia en la instalación. El resto yo utilicé todo lo mismo, solamente reemplacé la tecla a través de dos relés inversores para conectar el motor directamente a la batería. Entonces ahora esto, relé, lo voy a fijar aquí en la puerta. En el lado del conductor ya está hecho, pueden ver ahí están los dos relés y ahí está la cajita. Bueno, esa después les muestro cómo en prolijo todo. Voy a terminar de hacer la conexión de este lado y les muestro cómo funciona. Muy bien, ahí ya está, así que ahora primero coloco el auto en posición de accesorios. Y ahora sí, para bajar el vidrio. Luego para subir. Bueno, ahí ahora al lado del conductor también lo mismo. Sube y baja re bien. Bueno, y con este comando el vidrio del acompañante. Y si yo quiero bloquear para que no se pueda utilizar con aquella tecla, yo aprieto aquí y de esta forma este cristal no funciona. Eso es algo que le agregué nomás. Y también ya terminé de instalar aquí la consola para el equipo de música y la bandejita esta donde va la llave. Entonces si yo coloco la llave, el sensor la detecta y ya podemos poner el auto en contacto. Esto es accesorios, ahí está en contacto. Ya instalé también los limpiaparabrisas con el motor, así que ahí les muestro que funciona todo bien. Velocidad número 1, velocidad número 2 y bueno, tiene su respectivo retorno a la posición. Ahí lo apago y ahí se detiene recién en su posición de reposo como tiene que ser. Y por supuesto que le di un correcto mantenimiento a toda la máquina. Ahí pueden ver que está bien restauradita, la lubriqué todo, así que quedó perfecto.
Las escobillas que yo tengo son de estas así, de este modelo, no las originales que trae. La verdad que estas funcionan mucho mejor. Y aquí en esta consolita hice la instalación eléctrica de estos dos pulsadores. Tenemos el pulsador para abrir el baúl desde aquí adentro. Ahí se abrió el baúl. Y después tenemos este pulsador que es para llavear las puertas. Del lado de afuera no las puedo abrir, pero desde adentro sí se pueden abrir. Y bueno, cuando el auto está en la posición de contacto pueden ver que se prende esta lucecita, también las lucecitas de aquí arriba de la consola del techo. Y por ahí pueden ver que está el sensor de estacionamiento, le estuve conectando para probar, así que ahora les voy a mostrar. Para eso, con el auto en contacto, ponemos en reversa y ahí se enciende la pantalla. Pueden ver que está marcando 1,8 metros. Luces de reversa funcionan las dos como tiene que ser, y pueden ver que desde el muro hasta el paragolpes del auto hay aproximadamente 1,8 metros, así que es bastante preciso el aparatito este. La forma de conectarlo es, bueno, lo alimentamos directamente aquí desde las ópticas, sacamos tensión de uno de los focos de la reversa porque no tiene absolutamente nada de consumo casi esto, así que no le afecta en nada. Tenemos este otro conector que es el que va hacia la pantallita, que es el display. Por último, los 4 canales, que esto tiene que estar en orden, porque entonces la pantallita ya te muestra adecuadamente de qué lado está más cerca el objeto. Entonces el orden que yo tengo aquí es A, B, C y D, que es el orden que está así: A, B, C y D. Por ejemplo, si un objeto se acerca desde el lado izquierdo del auto, él te avisa allá en la pantalla que del lado izquierdo es donde está el objeto, muy cercano. Bien como hace el chillido ese bastante molesto, pero sirve re bien para estacionar. En realidad con el 147 tenés un buen campo visual para estacionar en reversa, pero bueno, yo lo instalé porque no hay por qué. Lo mismo, si me acerco del lado derecho, también él avisa que de este lado es donde se está acercando un objeto. Cuanto más me acerco, y si me alejo. Así que bueno, ya comprobamos que funciona eso. Ahora simplemente me falta emprolijar ahí los cables y fijarlo del lado de adentro, ahí en la parte de la chapa. Y por último, lo que quiero hacer ahora es instalar el equipo de música y ya pasar todos los cables. Así puedo terminar de ordenar todo el cableado antes de tirar la alfombra. Tengo aquí todo el ramal de cables que van a los distintos parlantes, ¿sí?, de las puertas delanteras, de los paneles traseros y los que van al baúl. Y por aquí está el equipo de música que tengo yo, que es un Pioneer, que tiene simplemente para USB, radio, CD también, o sea, no es de última tecnología, no tiene Bluetooth lastimosamente. Suena espectacular y no sé, me manejo con pendrive por ahora, así que voy a seguir usándolo. Voy a tirar los cables, voy a instalar el equipo de música y ya estoy con ustedes. Listo, ya terminé entonces de instalar el equipo de música, ya terminé todo el cableado. Como pueden ver, organicé bien, ya está todo hecho el cableado. Aquí le agregué el plástico este que va abajo. Además, ya pasé todos los cables y ya le coloqué todo sin instaladora, el pasaje de los cables desde el parante a la puerta. Del otro lado también. Bueno, los parlantes están acá nomás pegados con el imán. Es para mostrarle que ya está todo instalado, de que funciona el audio. Lo mismo ahí atrás, los apoyé nomás a los parlantes. Y ahí están los parlantes que yo los solía tener en el baúl, así que ahora les muestro. Bueno, vamos a poner un tema que no tenga copyright. Bueno, en este momento están sonando únicamente los parlantes de los paneles traseros. Ahí pasaron a sonar estos también delanteros. Ahí solamente los traseros, y ahí suenan los graves de atrás, los parlantes que están en el baúl. Así yo puedo alternar como quiero escuchar música. Y bueno, también pueden ver que estuve ordenando todo, o sea que esto ya está listo para tirarle la alfombra arriba. Está todo el cableado aquí también en la parte donde va el asiento. Ya ordené todito, ya está, ya terminé. Bueno, le agregué también aquí los pulsadores para que se apaguen las luces del habitáculo. Ya está, terminé completamente la instalación eléctrica del Fiat. Por completo, todos los elementos ya están conectados. Bueno, en realidad me falta el foquito del baúl, pero el resto ya está todo. Aquí en el tablero simplemente es conectar el tablero en los distintos terminales. Ya comprobé que funcione todo: el techo solar, los levantavidrios, limpia parabrisas, el ventilador de la calefacción, luces, delanteras, traseras, balizas, guiño, reversa, el sensor de estacionamiento, ya está todo. Así que bueno, esto va a ser todo el contenido del video por hoy. Espero que les haya gustado.
Si es así, déjenme un like, no olviden de compartirlo, suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos y están viendo mis videos. Ya saben que eso me ayuda un montón a mí para seguir creciendo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau chau.